Mi abuela me regaló un ático para mi cumpleaños, pero mi madre intentó quitármelo para complacer a su nuevo prometido. Hola a todos. Acabo de cumplir 15 años hace 3 días y mi abuela me dio un regalo realmente especial y maravilloso. Me transfirió la propiedad de su apartamento ático. Mi abuela no vive allí, ella reside en los suburbios, pero ha sido dueña del apartamento durante un par de años y se queda allí ocasionalmente cuando quiere estar más cerca de la ciudad. Estaba realmente emocionada porque, hasta ahora, este último año y medio ha sido terrible para mí. Primero, mi padre abandonó a nuestra familia. Siempre había sido muy trabajador y nunca tenía tiempo para mí o mi madre, pero aún así, esto fue un gran shock. Mi madre ni siquiera me lo contó hasta que mi padre se mudó silenciosamente de la casa hace casi un año. Aparentemente, ya habían solicitado el divorcio cuando me lo dijeron y mis padres habían decidido que no podían vivir juntos porque mi padre estaba angustiado con todo. No tengo idea de qué lo angustiaba exactamente. Ni siquiera se despidió de mí en persona. Me envió un último mensaje de texto después de mudarse y me dijo que fuera buena. Eso fue todo. No lo volví a ver después de eso y pronto mis padres se separaron. Como nuestro estado no tiene un largo periodo de espera, mi madre se quedó con la casa y obtuvo la custodia completa de mi hermano y de mí. Mi padre tenía derechos de visita, pero no los ha utilizado hasta ahora, así que no sé qué pasa con eso. Y como si eso no fuera suficiente, hace unos 2 meses, mi madre me dijo que había estado saliendo con un tipo durante casi 3 meses, un tal Robert. Estaban enamorados y ella no quería perder el tiempo, ya que no se estaba haciendo más joven, y por eso se habían comprometido. Apenas tuve tiempo de procesar que mi madre estaba viendo a alguien nuevo, cuando me dijo que estaba comprometida y que esta persona iba a ser mi padrastro. Era demasiado para asimilar y realmente no estaba feliz por ello, porque pensé que 5 meses era muy poco tiempo para conocer qué tipo de persona era su prometido. Pero ella me dijo que no me preocupara. Me lo presentó 2 semanas después y parecía muy distante y frío conmigo. Sin embargo, se comportaba de manera muy diferente con mi hermano y era muy juguetón con él. En ese momento, solo pensé que era porque mi hermano tenía apenas 4 años, por lo que probablemente era más fácil ser más juguetón con él. Pero un par de semanas después, mi madre me dijo algo que cambió completamente mi percepción de ambos. Hace 2 semanas, mi madre me pidió que me sentara con ella y me informó que la razón por la que ella y su prometido se comprometieron tan rápidamente era porque a él le habían ofrecido un puesto realmente bueno y estaba a punto de aceptarlo, pero para eso tendrían que mudarse y vivir fuera del estado. Así que planeaban dejarme aquí con mi abuela porque ella no creía que yo quisiera dejar todo atrás con ellos. Sin embargo, le dije que estaría bien con mudarme si eso significaba que podría quedarme con mi madre, porque ya había tenido a mi padre abandonándome y no quería lo mismo con mi madre. Pero ella trató de convencerme de que era una mala idea porque mi escuela estaba aquí, todos mis amigos estaban aquí y yo era más feliz aquí. Insistí en acompañarla, y finalmente ella lo soltó. Quería que me quedara porque Robert solo quería que mi hermano los acompañara, ya que era joven y aún podía construir una buena relación con él, pero yo era demasiado mayor y nunca sería su hija en el verdadero sentido. Aparentemente, a él no le había gustado que yo intentara decirle a mi madre que 5 meses era muy poco tiempo para comprometerse con alguien que no conocía bien. Pensaba que yo todavía estaba mentalmente atrapada en el tiempo en que mi madre y mi padre estaban casados, y que no podría adaptarme a él, y mi madre creía lo mismo, por lo que quería que me quedara y resolviera mi vida por mi cuenta. Me sentí realmente herida por esta opinión suya, al menos esperaba que mi madre estuviera de mi lado y no me abandonara solo porque Robert quería que lo hiciera. No es que tuviera algún problema en vivir con mi abuela, ella es una persona maravillosa y realmente la amo, pero también amo a mi madre. Así que me sentí muy herida e intenté discutir con ella, pero no valía la pena. Le dije que no quería esperar hasta que se mudaran, que quería mudarme con mi abuela ese mismo día. Por supuesto, no fue posible organizar la mudanza ese día, pero en pocos días estaba empacada y lista para mudarme. Mi madre trató de convencerme de que aún me amaba, pero que esto era solo ella cuidando de sí misma porque realmente me amaba y quería darse una oportunidad de ser feliz. Durante los últimos días que pasé en casa, ni siquiera hablé con mi madre y ni siquiera me despedí de ella el día que me fui. Para ser honesta, no creí que valiera la pena, y la única persona de la que realmente me despedí fue de mi hermano pequeño, porque definitivamente lo iba a extrañar. De todos modos, desde entonces he estado viviendo con mi abuela y ella ha sido muy empática. Mi abuela, para que conste, es la madre de mi madre. No tengo absolutamente ninguna relación con mis otros abuelos, lo cual no es sorprendente porque apenas tenían relación con mi padre. Ella ha sido excepcionalmente amable y cariñosa, y la vida ha sido bastante fácil hasta ahora con ella porque realmente parece amarme y piensa que lo que mi madre está haciendo es horrible.
Aparte del tiempo que me toma ir y volver de la escuela, todo es bastante genial aquí. Me mantengo en contacto con mi hermano y llamo a mi madre todas las tardes solo para hablar con él. Ni siquiera hablamos entre nosotras en esas llamadas. Hace 3 días celebré mi cumpleaños en casa. Para ser justos, yo no organicé la fiesta, fue mi abuela. Invitó a un par de mis amigos cercanos de la escuela y a algunos parientes selectos. Fue una gran sorpresa para mí y me animó un poco porque me había estado sintiendo muy mal después de que mi madre me dejara aquí. Después de cortar el pastel, mi abuela anunció el regalo que tenía para mí, y eso fue una gran sorpresa. Me dijo que por ahora su abogado actuaría como fideicomisario de la propiedad, pero tan pronto como cumpliera 18 años, sería toda mía. Esa fue la mejor noticia que había recibido en bastante tiempo y no tenía intención de compartirla con mi madre. Pero ayer me enteré de que le habían contado sobre este regalo que recibí de mi abuela, probablemente a alguien en la fiesta. No sé quién y ya no importa, pero me molestó mucho cuando me llamó anoche para decirme que se había enterado del regalo que mi abuela me estaba dando y que, después de hablar con Robert, habían decidido que él quería adoptarme siempre y cuando yo convenciera a mi abuela de transferirle la propiedad a él. No sé por qué, pero ella realmente esperaba que yo estuviera feliz con esta noticia, porque ahora finalmente podría ir con ellos. Pero en realidad no estaba nada contenta y le dije que no haría nada de eso y que no había necesidad de que me llamara más. Luego colgué, pero ella me llamó de nuevo después de un par de minutos. Esta vez ni siquiera contesté, así que me envió un mensaje de texto. Aquí está el texto que me envió. Realmente lo siento si te sentiste mal porque estaba tratando de seguir las reglas de Robert y vivir la vida en sus términos. Pero necesitas entender que después de que tu padre y yo nos divorciamos, él fue la única persona que realmente estuvo ahí para mí. Por supuesto, tenía a mi familia para apoyarme, pero eso es diferente. Él estuvo ahí para mí emocional y financieramente. No lo sabes porque nunca te lo he dicho ni he hablado contigo al respecto, porque no quiero que pienses negativamente de tu padre, pero él no es exactamente un hombre muy generoso. El acuerdo y la pensión alimenticia que recibo de él son absolutamente mínimos, y la manutención de los hijos es demasiado baja. Espero que no hayas olvidado que tu padre era en realidad el principal sostén de nuestra familia, no yo. Tengo suerte de que me haya dejado la casa, porque de lo contrario probablemente ni siquiera habría podido pagar el alquiler. Nuestro estilo de vida siempre ha sido muy caro, lo sabes. Nunca tuve que preocuparme por el dinero cuando estaba con tu padre, pero después de que se fue, las cosas cambiaron y no podía dejarte sentir eso. Pero incluso después de tomar turnos extra en el trabajo, no podía igualar los ingresos de tu padre. Cuando comencé a salir con Robert, él fue quien estuvo ahí para mí. Él fue quien dio un paso adelante y sé que no ha sido exactamente amable contigo, pero eso es solo porque ha tenido relaciones pasadas, donde los niños se han convertido en un motivo de discordia y eventualmente llevaron a una ruptura. Tenemos que pensar en su pasado también. Además, sabía que mi madre definitivamente te cuidaría muy bien, así que sabía que te estaba dejando en buenas manos. No es como si realmente te hubiera abandonado, estabas viviendo con tu abuela y tú misma sabes que ella nunca te habría dejado sentir sola. Solo desearía que pudieras pensar en mi felicidad, y ahora que he arreglado para que vengas con nosotros, quiero que aceptes nuestra oferta y hagas lo que Robert espera de ti, para que los dos podamos estar juntos al menos. Incluso tu hermano te extraña mucho. Sé que estás enojada, pero también sé que me amas y yo te amo, así que responde pronto. Te amo. Ese mensaje me hizo dudar por un momento, pero esa última parte realmente me molestó, porque solo porque ella quería hacer todo lo que Robert le pedía, esperaba que yo hiciera lo mismo. Era algo egoísta y débil, y pensé que mi madre había perdido toda individualidad. Así que, aunque ese mensaje inicialmente me ablandó, eventualmente solo me dejó un sabor amargo en la boca. Le respondí después de media hora y le dije que no haría nada de lo que Robert me había pedido y que ella podía mudarse con él y dejarme con mi abuela como había planeado inicialmente. No tenía nada más que decirle porque, honestamente, su comportamiento era muy decepcionante. Cuando hablé con mi abuela al respecto, me dijo que sin importar lo que pasara, ella no transferiría la propiedad de ese apartamento a Robert porque apenas lo conocía y definitivamente no confiaba en él. Estaba bastante segura de que él simplemente vendería el apartamento y yo ni siquiera obtendría un solo centavo de eso. Así que, de cierta manera, es bueno que no haya aceptado la proposición de mi madre. Sin embargo, ella no iba a aceptar un no por respuesta. Esta mañana se presentó en la casa de mi abuela con mi hermano. Por suerte, yo estaba en la escuela cuando ella llegó y, tan pronto como la vi cuando entré en la sala de estar, mi abuela no perdió tiempo en informarme sobre el propósito de la visita de mi madre. Mi abuela me dijo que estaba aquí para hablar conmigo en persona sobre la proposición que había sugerido anoche y que yo había ignorado.
Así que aclaré que no había ignorado nada, que de hecho había respondido al mensaje de mi madre y había sido muy clara sobre lo que quería. Quería que se apegara a su plan inicial porque no iba a convencer a mi abuela de transferir la propiedad a Robert, ya que no confiábamos en él, y había sido muy clara al respecto. Así que no sabía por qué todavía estaba confundida. Fui muy cortante y tuve un tono bastante duro, pero ¿pueden culparme? De todos modos, mi madre comenzó a llorar y dijo que solo estaba tratando de hacer feliz a todos, pero no importaba cuánto lo intentara, simplemente no funcionaba. Me enojé mucho de que estuviera sentada aquí en la sala llorando cuando en realidad debería ser yo, porque si alguien ha sido tratada como si no existiera para ambos padres, he sido yo. Así que le dije que parara y le dije que lo tenía totalmente al revés. No estaba tratando de hacer feliz a todos, solo estaba tratando de hacerse feliz a sí misma y esperaba que todos se doblegaran solo por eso. Y tal vez todos los demás estaban dispuestos a hacerlo, pero yo no. Tenía una vida por delante y no iba a arruinarla corriendo tras ella tratando de asegurarme de que estuviera bien. Eso la tomó por sorpresa y poco después se fue. Más tarde me di cuenta de que me había bloqueado y ahora me siento un poco culpable por lo que dije. Actualización 1. Hola a todos. Antes de empezar, solo quiero agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de ayudarme y comentar. Realmente me abrió los ojos y sí, supongo que hay muchos puntos que no consideré antes. Ni siquiera se me había ocurrido que la relación de mi madre con Robert podría haber estado sucediendo incluso antes del divorcio. Tal vez solo nos está contando ahora porque es más fácil y conveniente para ella, ya que el divorcio está finalizado y nosotros no seríamos más sabios. Honestamente, la razón por la que no había pensado en eso era porque, sin importar qué, no podía imaginar a mi madre siendo infiel. Pero ahora realmente no estoy segura. Podría serlo, por lo que sé. De todos modos, eso realmente no es asunto mío porque ella ha dejado suficientemente claro que no quiere tener nada que ver conmigo. La única forma en que me está incomodando es porque ya no puedo hablar con mi hermano y lo extraño. Él y yo siempre nos llevamos muy bien y no quisiera pensar que en realidad él podría ser el hijo de Robert. Estoy tratando de no pensar en ello, pero ahora que la gente ha empezado a hablar de eso, es muy difícil para mí ignorarlo. Realmente quiero descubrir la verdad, pero tengo miedo. He discutido estas posibilidades con mi abuela en profundidad durante los últimos días después de hacer esa publicación. Aunque no hemos podido llegar a una conclusión sobre cuál es la verdad, se ha vuelto muy difícil para nosotras pensar en mi madre de la misma manera. Siento que hablar con mi padre sobre esto podría darnos mucha información, pero ni siquiera sé si él querría discutir esto con nosotras. Hasta ahora, han pasado 4 días desde que mi madre nos visitó y no hemos tenido contacto con ella desde entonces. El primer día, mi madre me había bloqueado, pero luego mi abuela me dijo que también la había bloqueado a ella. Es bastante ingrato de su parte, para ser justos con mi abuela. Ella ha estado cuidando de mí sin siquiera esperar que mi madre pague la manutención infantil porque mi abuela tiene su propio dinero. Es por pura bondad y amor hacia mí que mi abuela me está cuidando. No puedo imaginar a nadie renunciando a su tiempo de relajación después de su jubilación para cuidar de sus nietos, pero mi abuela está haciendo exactamente eso y siento que mi madre debería estar agradecida por ello. Pero en su lugar, la ha bloqueado. Hay muchas cosas por las que estoy enojada con mi madre y hay muchas preguntas que aún no tienen respuesta. Solo espero que eventualmente todo salga a la luz. Actualización 2. Hola a todos. Esta va a ser una actualización un poco larga porque hoy, alrededor de la tarde, mi padre vino de visita. Aparentemente mi abuela se había puesto en contacto con él, pero no me lo había dicho porque ni siquiera estaba segura de si vendría y no quería darme falsas esperanzas. De todos modos, vino tan pronto como se enteró de que mi madre estaba comprometida con Robert. Ha habido muchas revelaciones y todavía estoy tratando de procesarlas, pero intentaré hablar de ello aquí. Me sorprendió bastante verlo, pero aún más cuando me abrazó y me dijo que realmente lamentaba todo. Finalmente, me sentó y comenzó a contarnos a mi abuela y a mí todo lo que sabía. Me dijo que él y mi madre habían dejado de amarse hace mucho tiempo, pero se habían mantenido juntos por mi felicidad porque no querían romper esta familia y hacerme pasar por la dificultad de provenir de un hogar roto. Luego, hace unos 3 años, mi padre comenzó una aventura con una compañera de trabajo. Realmente quería decírselo a mi madre, pero nunca encontró el coraje para hacerlo. Finalmente, ella lo descubrió por sí misma hace aproximadamente 1 año y fue entonces cuando solicitó el divorcio. Le dijo que mantendría la boca cerrada al respecto solo si él se mantenía alejado de nosotros. Estableció una serie de condiciones, como que él le dejaría la casa por completo y que ella tendría la custodia total, y aunque él tendría derechos de visita, no se le permitiría visitarnos hasta que ella dijera que estaba bien con ello. También había exigido una cantidad exorbitante de dinero,
pensión alimenticia y manutención infantil, y él había aceptado todo eso. Lo único que él quería a cambio era que ella mantuviera en secreto su aventura y nunca me dijera nada al respecto, porque no quería que yo estuviera decepcionada de él y pensara en él como un infiel. Hasta ahora, ella había cumplido su parte del trato, pero había sido a costa de tener una relación conmigo. También me pidió disculpas por estar siempre en el trabajo y nunca hacer lo suficiente para construir un vínculo conmigo, pero en su defensa, era mi madre quien siempre quería más y por eso se veía obligado a trabajar todo el tiempo, porque el tipo de estilo de vida que ella quería, él no podía permitírselo a menos que estuviera trabajando día y noche. Me dijo que no era una excusa, pero aún así quería que supiera que no era enteramente su culpa. Lo entiendo en cierta medida, pero todavía es difícil para mí aceptarlo. De todos modos, me dijo que la razón por la que había roto su promesa a mi madre y había venido a verme sin pedirle permiso primero era que en el mensaje que mi abuela le había dejado, ella había mencionado a Robert por su nombre y dijo que quería preguntar si mi papá lo conocía. Así que por eso se había apresurado a venir, porque aparentemente no solo conocía a Robert, sino que también sabía exactamente qué tipo de persona era y había venido a advertirnos sobre él. Aparentemente, mi madre, mi padre y Robert habían sido parte del mismo círculo en la universidad. Mis padres estaban juntos, pero Robert siempre había estado enamorado de mi madre. La noche antes de la graduación, todos habían salido a beber y Robert le había confesado sus sentimientos a mi madre. En ese momento, mi madre estaba con mi padre, así que obviamente rechazó sus avances, pero no le dijo nada a mi padre hasta 2 semanas después. Luego le dijo que estaba confundida acerca de sus sentimientos, así que se tomaron un descanso. Mi padre me dijo que estuvieron separados durante casi 2 meses y, mientras tanto, ella había salido en una cita con Robert, pero no salió bien y finalmente volvió con mi padre. Una vez que arreglaron las cosas, mi padre le dijo que no quería que volviera a hablar con Robert porque lo haría sentir incómodo, y por un tiempo ella estuvo de acuerdo. Sin embargo, más tarde ese año, él descubrió que no cumplió por completo su promesa y eso llevó a una gran discusión después de la cual casi rompen. Pero entonces, Robert visitó el apartamento de mi padre después de la discusión y terminaron en una pelea. Robert pensó que eso iba a impresionar a mi madre. En cambio, ella se enojó con él, especialmente después de que ya le había dicho que solo quería ser amigos y nada más. Así que finalmente cortó relaciones con él. Mi padre me dijo que Robert siempre había sido inestable y nunca había sido bueno. Después de que mi madre cortara con él después de la universidad, se mudó y nadie supo de él durante años. Pero ahora piensa que mi madre y Robert debieron haberse reconectado hace un par de años. Ella había mencionado haber escuchado de algunos amigos que él estaba de vuelta en la ciudad. No estaba seguro exactamente en qué momento mi madre comenzó a hablar con Robert de nuevo, pero si estaban comprometidos, eso definitivamente significaba que ella también lo había estado engañando y todas las condiciones que ella había establecido eran nulas. Mi padre me dijo que va a confrontar a mi madre, pero antes de hacerlo, yo quería hablar con ella y llegar al fondo de lo que estaba pasando. Así que me ha prometido que va a esperar a que termine de hablar con mi madre y le escuche, y después de eso, él es libre de hacer lo que quiera. Todavía estoy tratando de procesar todo esto, así que es complicado en mi cabeza porque realmente no sé a quién creer. Ninguno de mis padres ha sido bueno conmigo y es simplemente un desastre. Actualización 3. Finalmente hablé con mi madre y no le conté sobre mi encuentro con mi padre. Solo quería hablar con ella independientemente y ver qué tenía que decir. Me había bloqueado, así que no tuve otra opción más que visitarla y presentarme sin avisar. Hace 3 días mi padre me visitó y ayer finalmente reuní el coraje para hablar con mi madre. Pareció sorprendida de verme en la puerta, pero aún así me invitó a entrar. Afortunadamente, Robert no estaba en casa en ese momento, así que pude ponerme cómoda y hablar con ella libremente. Inicialmente me disculpé con ella, pero eso fue solo para aparentar y que hablara abiertamente conmigo. Di vueltas al asunto por un rato y le dije que simplemente, me estaba resultando muy difícil aceptar a Robert en nuestra familia tan pronto, y que por eso había estado actuando de esa manera. Luego fui al grano. Le insinué que había estado pensando en ello y simplemente, no cuadraba que mi madre hubiera conocido a alguien como Robert tan pronto después de su divorcio. Simplemente parecía ser muy conveniente. Esa era la oportunidad perfecta para que ella confesara la verdad de que conocía a Robert desde sus días de universidad, pero no lo hizo. Simplemente me dijo que realmente había tenido suerte de encontrarlo y eso fue todo. Sabía con certeza que mi padre estaba diciendo la verdad sobre que los 3 habían sido amigos desde la universidad, ya que tenía fotos. Lo único de lo que dudaba era de la autenticidad de la historia que me había contado sobre los 3, pero tan pronto como mi madre me mintió descaradamente sobre nunca haberlo conocido antes, supe en quién confiar.
Pero entonces mi madre decidió empeorarlo para sí misma al decirme que nunca había tenido la intención de que yo lo supiera. Pero la razón por la que se había apresurado a comprometerse con Robert y había aceptado mudarse con él, era porque realmente quería olvidar todo sobre mi padre y cualquier rastro de él en su vida. Y luego me contó sobre su aventura, la única cosa por la que le había hecho perder todo a mi padre y le había prometido que nunca me lo diría. Después de eso, no vi ninguna razón para quedarme allí y hablar con ella. Simplemente le dije que la vería más tarde y me fui. Tan pronto como salí de allí, llamé a mi padre y le dije que era libre de hacer lo que quisiera porque ahora yo sabía la verdad, y sabía que mi padre no estaba mintiendo sobre nada de lo que había dicho. Así que ahora mi madre finalmente va a recibir su merecido por el karma. No estoy diciendo que mi padre esté de repente absuelto de todo, pero al menos no es tan malo como mi mamá. Actualización 4. Hola a todos. Tengo muchas cosas de las que hablar. Primero, todos estaban preocupados por si mi hermano era hijo de mi padre o no, y francamente yo también lo estaba, pero el mes pasado, después de que mi padre confrontara a mi madre, se realizaron una prueba de paternidad y, afortunadamente, mi hermano es efectivamente hijo de mi padre. Así que ahora mi padre está luchando por la custodia total y, como tengo 15 años, puedo simplemente decir que quiero que él tenga la custodia completa y que lo tomen en cuenta. Sin embargo, todavía estoy viviendo con mi abuela porque, aunque mi padre está tratando de arreglar las cosas, todavía hay muchos problemas en los que tenemos que trabajar y hasta entonces, solo quiero vivir con mi abuela porque siempre estoy segura de ella. Mi madre estaba furiosa cuando se enteró de que mi visita a ella había sido solo con el propósito de descubrir la verdad sobre ella y Robert, y desde entonces solo me ha desbloqueado una vez para insultarme y luego me bloqueó de nuevo. No hemos hablado desde entonces. En cuanto a Robert, dejó a mi madre tan pronto como se enteró de que mi padre estaba luchando para que se redujera la pensión alimenticia y la manutención infantil. Aparentemente, le había estado mintiendo a mi madre todo el tiempo porque realmente no había ninguna oferta de trabajo. Su plan había sido unirse a su tío en su negocio, que ya no iba muy bien, e iba a usar el dinero de mi madre para financiarlo. Y obviamente, esa era también la razón por la que le pedía a mi madre que me convenciera de transferirle la propiedad que mi abuela me había regalado. Habían estado juntos durante los últimos 2 años y él la había estado engañando todo ese tiempo. Básicamente, mi madre fue engañada y, en lugar de avergonzarse por ello, ha estado contándoselo a todos sus amigos solo para hablar mal de Robert, pero no se da cuenta de que sus amigos han estado chismorreando sobre ella y así es como mi padre se enteró y eventualmente yo también. Simplemente estoy muy agradecida de que mi madre decidiera que no quería tener nada que ver conmigo tan pronto como Robert dijo la palabra, porque no quisiera estar atrapada con ella ahora mismo. De todos modos, mi padre y yo hemos decidido que vamos a tratar de trabajar en nuestra relación. Él ha prometido que va a intentar ser un mejor padre para mí de ahora en adelante. Y tan pronto como logre obtener la custodia completa o incluso compartida de mi hermano, vamos a tratar de ser una familia feliz y funcional. No sé sobre lo de funcional, pero lo menos que podemos hacer es intentar ser felices.